Cayena nos interesa el arte, la cultura y la sociedad. Por eso entrevisto a expertos en distintas áreas para la construcción de la Venezuela que queremos. Lo que fue, lo que es y lo que puede llegar a ser. Mi nombre es Dorgelis Pérez y esto es Hola Cayena. Si yo tuviera que elegir cuál temática de episodio para el podcast es mi favorito, sería bastante difícil escoger uno, pero en esta lista estaría la ecología. El primer episodio trató sobre turismo sostenible y desde entonces tengo pendiente dedicarle un episodio entero al cambio climático, nuestro impacto en el ambiente y sobre todo el lado de ya sabemos que existe este problema, ¿qué hacemos para en menor o mayor medida ser parte de la solución? En todo esto nos va a ayudar mi entrevistada de hoy, Vanessa Campitelli, ambientalista que se ha dedicado los últimos años a promover la sustentabilidad como estilo de vida. Bienvenida, Vanessa, oficialmente a Habla Cayena. Muchísimas gracias por la invitación, Dori. De verdad que estoy súper emocionada de poder compartir con ustedes hoy pues, un poco sobre lo que es el cambio climático. La verdad es que pues, es un tema que es sumamente importante y que no solamente corresponde a, digamos, los científicos o los activistas o los biólogos o ingenieros ambientales. Es un tema que nos compete a todos y cada uno de nosotros, pues todos y cada uno de nosotros tiene digamos, ese granito, ya sea de culpabilidad o ese granito también de poder aportar y ayudar. Y eso es lo que pues hoy me gustaría compartir con ustedes. Me encanta. De hecho, me pasa mucho que llevo toda la vida escuchando de alguna u otra forma sobre nuestro impacto en el ambiente, ¿no? Cuando estaba en el colegio era el calentamiento global. Cambiar una bombilla, reducir, reutilizar y reciclar. Hoy en día se habla del cambio climático, pero algo que persiste es que quizás hay muchas personas que no están 100% conscientes de la problemática ni qué implica, y es donde quiero empezar, teniendo una introducción para todo público del cambio climático. Ok, bueno, vamos a plantearlo de esta manera. El cambio climático es una realidad que existe desde toda la vida. El clima siempre está cambiando, siempre está cambiando. Eso es algo que, pues, desde la creación de la Tierra hasta hoy en día es algo que siempre ha existido. ¿Por qué? Pues porque normalmente nosotros vemos cómo llueve, cómo hay días que son más calurosos, en países donde están las 4 estaciones están los días de nieve, los días de otoño, hay más viento otros días, es algo completamente normal. Pero, ¿qué es lo que está pasando últimamente? Desde que comenzó todo el tema de la revolución industrial, por supuesto, se ha aumentado o se ha acelerado, porque bueno, comienza el tema de la revolución industrial y empieza este auge de producir cosas en mayor escala, empieza este auge de que nosotros también comenzamos a necesitar las cosas más rápido. Lo vemos muchas veces, por ejemplo, que sale un celular nuevo y ya queremos cambiarlo y todos los años tenemos un celular nuevo o un carro nuevo, o incluso con la moda que vemos que todos los años tenemos una nueva tendencia. Entonces, todos los años comenzamos a acelerar ese proceso de demanda de cosas que queremos cambiar y cambiar y cambiar y cambiar y cambiar. Y pues a partir de allí se comienza a acelerar esos cambios del clima. Si antes, por ejemplo, ocurrían en 10 años, empieza, el primer cambio fue en año 1 y el próximo cambio fue en el año 10, actualmente estamos viendo que estos cambios ocurren con mayor rapidez. ¿Por qué pasa esto? Cuando el planeta en general funciona de una manera en que tenemos una capa, ¿okay? Esto vamos a imaginarnos que tenemos una capa protectora sobre el planeta que es nuestra llamada atmósfera, y allí se alojan los llamados gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son estos gases? El dióxido de carbono, el metano, y otros gases de efecto invernadero que por supuesto el uso o la labor que ellos tienen es que cuando entran los rayos del sol a nuestro planeta, caen en la Tierra o en los océanos, rebota y cuando vuelven a salir
muchos de estos rayos se quedan y se mantienen en la atmósfera por estos gases. ¿Qué es lo que está pasando? Como comenzamos a acelerar los procesos de consumo, como comenzamos a acelerar los procesos de producción, como comenzamos a acelerar todos estos procesos, estos gases han aumentado. Actualmente hay muchísimos más gases de dióxido de carbono, hay muchísimos más gases de metano por la producción de todas las cosas, de todo, absolutamente todo, por la extracción incluso de recursos naturales, por todo lo que se hace y además por la cantidad de cosas que se desechan diariamente. Cuando nosotros desechamos y desechamos y desechamos, todo esto llegan a vertederos y producen metano. Estos gases, por supuesto, se mantienen en la atmósfera y empiezan a retener en mayor cantidad lo que serían estos rayos solares. Y allí es donde entra el calentamiento global. ¿Okay? Eso es muy importante saber, que el cambio climático no es lo mismo que el calentamiento global. El calentamiento global entonces comienza a verse cuando esta gran cantidad de gases que están en la atmósfera se empiezan a retener mayor cantidad de rayos solares y el planeta se empieza a calentar, a calentar, a calentar. Y esto hace que muchos de los ciclos que nosotros vimos en el colegio cuando estábamos en el bachillerato, en secundaria, nosotros vimos pues lo que era el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, tienen una forma de funcionar y cuando el planeta comienza a calentarse, pues estos ciclos o suceden más rápido o suceden más lento o cambian, digamos, la forma ya hay algo que interrumpe esos ciclos, que ya no mantiene ese equilibrio que existe. Y allí es donde comienza esa aceleración de los cambios climáticos. Es decir, como les comento, los cambios climáticos siempre han existido, pero el gran problema actualmente es que a la velocidad que estamos viviendo, a la velocidad que se está trabajando a nivel mundial, estos cambios se están produciendo más rápido y también con mayor fuerza. Un ejemplo muy básico, los huracanes siempre han existido porque es un fenómeno natural que siempre ha sucedido en el mundo. Pero ¿qué es lo que está pasando en los últimos años? Que estamos viendo que hay mayor cantidad de huracanes que están sucediendo incluso antes o después de tiempo, y son huracanes que se están viendo que tienen una mayor fuerza de impacto sobre las poblaciones. ¿Qué es otra cosa que está sucediendo que produce todo esto? Que también tiene mucho que ver con la capacidad de cómo nosotros estamos viviendo actualmente. Es que imaginemos que la Tierra en general funciona de una manera en donde nosotros cuando, por ejemplo, tomamos petróleo, tomamos un árbol, tomamos un alimento de la tierra para poder comerlo, este alimento, digamos, lo extraemos y va a pasar un tiempo para que vuelva a surgir, para que vuelva a aparecer, ¿ok? Esto es lo que se llama como la regeneración, vuelve otra vez a trabajarse. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Imaginémonos que nosotros nos montamos en un ascensor y estamos extrayendo estos recursos y el proceso de estos recursos para que se vuelvan a tener acceso a ellos, o sea, para que vuelvan a existir, están subiendo por una escalera. Entonces, obviamente nosotros vamos a ir mucho más rápido porque vamos por un ascensor, pero todos estos recursos, lo que es el agua, la comida, la tierra, los árboles, los minerales, todos ellos tienen un proceso mucho más lento de volverse a regenerar y por eso ellos, digamos, suben por esa escalera. Entonces ellos va a llegar un punto en que no vamos a poder, cuando nosotros lleguemos a ese último piso, ¿y dónde hay más petróleo? ¿Y dónde hay más minerales? ¿Dónde hay más árboles? No es que no existan, es que no les dimos la oportunidad de que se volvieran a regenerar para volverlos a utilizar. Entonces todo esto, por supuesto, también implica ese desequilibrio en los ciclos. Por ejemplo, el más básico de todos es, si nosotros cortamos un árbol es una fuente de oxígeno y una fuente de absorción de dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono es un gas que retiene calor en la atmósfera y que promueve el calentamiento global y a su vez la aceleración de los cambios climáticos. Entonces, si nosotros cortamos esos árboles, no va a haber una fuente que absorba
ese dióxido de carbono y por supuesto va a haber mucho más dióxido de carbono y va a haber más calor en la Tierra y se van a descomponer los ciclos, se van a desequilibrar los ciclos. Entonces, más o menos, en resumen, digamos que el cambio climático actualmente, más que un cambio climático, yo lo llamaría una crisis climática, porque cambio climático, como les digo, toda la vida ha existido, pero cuando hablamos de una crisis climática es porque esos cambios se están produciendo a mayor escala, con mayor intensidad y en un tiempo más acelerado. Y por supuesto, estos cambios se producen, esta aceleración de cambios se producen por la extracción descontrolada que hemos tenido de los recursos naturales debido a nuestra demanda tan exigente y rápida que tenemos, y por supuesto eso a su vez por el calentamiento global y muchas veces por el no saber cómo no solamente a nivel industrial, sino como nuestros hábitos como personas han tenido efectos sobre todo esto. No sé si quedó claro o si, bueno, por ahí más o menos. No, clarísimo, sobre todo con el ejemplo del ascensor en la escalera. Nunca lo había escuchado y de verdad, demasiado ilustrativo. Algo que me hizo conectar bastante con tu contenido en Instagram es que publicas los efectos de esta crisis climática en Venezuela. A veces el término siento que puede sonar como algo bastante lejano, incluso ajeno a nosotros. Evidentemente no es así. Entonces, ¿cómo se evidencian hoy en día estos efectos en el país y qué efectos a lo mejor no vemos hoy, pero están cercanos? Ok, fíjate, muchas veces cuando nosotros pensamos en crisis climática, cuando pensamos en que, bueno, cambios de hábitos y todo esto, nos imaginamos los países de Europa, países en el país, Estados Unidos, Canadá, y pensamos que pues esto solamente van a ocurrir en estos sitios. Muchas veces hasta imaginamos por pues el cine que solamente vamos a ver Nueva York hundido en nieve como en 2012 o en la película, pues, o cosas así, ¿no? Y no, la verdad es que la crisis climática, como les comentaba al principio, es un tema que nos compete a todos, pues todos vivimos en el planeta Tierra. Y no es algo que solamente va a afectar bueno, es que se van a extinguir los tiburones, o se van a extinguir las tortugas, o se van a extinguir los elefantes. No, absolutamente todos tenemos, digamos, también ese papel de que algo pudiera afectarnos en algún punto. Venezuela no es ajena a esos efectos. De hecho, en el rango de países que pueden tener un mayor grado de vulnerabilidad o un menor grado de vulnerabilidad ante los efectos de la crisis climática, Venezuela es uno de los países con mayor grado de vulnerabilidad. ¿Por qué? Primero por la ubicación geográfica que tenemos. Pues tenemos un límite con las costas, con el mar, tenemos además una gran cantidad de vegetación, de biodiversidad, a nivel cultural, pues también tenemos ese nivel de vulnerabilidad, pues no estamos realmente preparados como sociedad para enfrentar este tipo de crisis, no porque no sepamos qué es el cambio climático, sino porque realmente no existen en Venezuela un programa o leyes, y no solamente por tema político actual, sino en general, desde atrás, no se le ha dado la importancia de darle como ese enfoque realmente de cómo vamos a preparar a nuestra población para enfrentar estos efectos. Actualmente Venezuela ya vive efectos del cambio climático y uno de ellos, por ejemplo, es el que nosotros anteriormente teníamos 5 glaciares en nuestro estado Mérida, 5 glaciares, y actualmente solamente queda uno, y podemos convertirnos en el primer país en quedarse sin todos sus glaciares, el primer país latinoamericano en quedarse sin todos sus glaciares. Bueno, pero ¿qué importa si Mérida se queda sin el Pico Bolívar nevado? ¿Qué importa si ya no tenemos nieve en los Andes? ¿No? Realmente sí importa. Primero, pues los glaciares funcionan como un espejo que permite que esos rayos que entran al planeta reboten sobre ellos y vuelvan a salir del planeta. Entonces, si no tenemos estos glaciares, ¿hacia dónde se van a ir esos rayos? Pues se van a mantener en la Tierra y la Tierra va a seguirse calentando. En segundo lugar, lo vemos desde un punto de vista también turístico. ¿Cómo va a afectar esto al Estado Mérida, a los pobladores del Estado Mérida que trabajan
desde un punto de vista pues que viven y subsisten del turismo, porque bueno, ¿a qué país no le encantaría tener bosque, como dice la canción, bosque, selva, nieve y volcán? O sea, lo tenemos todo, y pues si tenemos un lugar donde hay nieve, la gente va a ir a ver la nieve. Pero si no tenemos nieve, la gente no va a ir. ¿Y qué va a pasar? Pues esa ciudad comienza a perder una de sus principales fuentes económicas, comienza a perder ese motor que los ayuda a ellos como sociedad a alimentarse, a progresar, a todo esto, ¿no? No se queda solamente en el estado Mérida. Estos glaciares, cuando se derriten, porque pues es normal que se derritan un tiempo, vuelven a aparecer, etcétera, etcétera, estos glaciares alimentan ríos que llegan hasta el estado Apure, hasta los llanos venezolanos, hasta Barinas. ¿Y qué sucede con estos ríos? Estos ríos no solamente contienen una gran cantidad de biodiversidad que ayudan a que el equilibrio del planeta se pueda mantener y que tiene cada uno una función, sino que además permite a los pobladores de estos estados hacer sus trabajos, tal vez, a alimentarse, a hidratarse. O sea, empezamos entonces a ver cómo, bueno, vamos a imaginar que realmente hay un lugar en los llanos que se esté produciendo mucha comida y que necesita agua de estos ríos que nacen de estos glaciares, y esta comida luego es transportada tal vez a la ciudad de Caracas para que nosotros podamos comer. Entonces ya comenzamos a ver una conexión, un ciclo de efecto dominó, que bueno, si se descongela el glaciar, Mérida pierde turismo, los llanos comienzan a perder sus ríos, esos ríos que alimentan esa agricultura comienza a afectar esa producción de alimentos. Entonces comenzamos a ver todo esto, ¿no? Entonces comenzamos a ver una serie de efectos. Actualmente, pues este año yo particularmente, no es algo que se ha estudiado, pero yo particularmente lo sentí como, bueno, casi no hubo época de calor. Y ya eso dice bastante, ¿no? Es como, aquí en Caracas yo no sentí calor. Yo, tal vez lo que antes podíamos haber sentido muchas semanas durante un mes, no se pudo haber sentido. Y sí, científicamente, los estudios que se han realizado en Venezuela, sí se ha sentido una presencia de mayor cantidad de sequía en ciertos lados del país y una mayor cantidad de precipitaciones, es decir, de lluvias. ¿Cómo puede afectar esto si, por ejemplo, como digo anteriormente, si no estamos preparados? Pues lo vemos con lo que sucedió en Vargas en el 99. Tal vez no estábamos preparados para una inundación de ese estilo, y no se tenían tampoco infraestructura o el conocimiento correcto de cómo manejar los cursos de los ríos, y pues sucedió una catástrofe. Y esto solamente por comentar algunos de los puntos. Actualmente, pues se prevé que si esto continúa así a nivel mundial, uno de los estados que más se va a ver afectado va a ser el Delta Macuro y el Zulia, porque pues al aumentar, como les digo, al calentarse el planeta, los polos también se empiezan a derretir, así como se derrite nuestro glaciar en Mérida, los polos también se empiezan a derretir, y este hielo que se derrite es del mar, ¿ok? Y por supuesto no es algo como que, bueno, va a elevar los niveles del mar y solamente va a afectar a Canadá o Argentina o los países que estén cerca. No, no, vamos a ser claros, es algo que va a irse acumulando, acumulando, y pues todos los países que tengan acceso o tengan un límite con costas, con mares, con océanos, van a sufrir estos efectos. Y de las ciudades que se ha estudiado aquí en Venezuela que van a tener estos efectos, va a ser el Zulia y también el Delta Macuro. Y hay algo muy siempre, porque bueno, también trabajo mucho el tema de moda, y es que el Delta Macuro en sí va a ser una población muy afectada, porque también sabemos que es una población donde vive una comunidad indígena. Y aquí no solamente estamos viendo que, bueno, el delta aumenta en nivel del mar, aumentará el nivel del mar, y ¿qué va a suceder? Pues que todas esas comunidades indígenas que viven allí en el delta, en estos palafitos que están allí, pues van a tener que emigrar, porque sus casas pueden comenzar a inundarse. Y al tener que emigrar, van a dejar allí parte de su cultura. Que eso también es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta
no verlo como, bueno, pobrecito ellos que van a tener que irse para otro país. Estamos hablando de una sociedad, de una cultura que pues todavía no compagina todavía, digamos, con la forma de vivir del mundo actual, de lo que es pues las redes sociales, todo la tecnología, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una comunidad que todavía preserva cultura, que todavía preserva tradiciones ancestrales. Y al ellos tenerse que mudar o migrar, porque bueno, el agua comienza a aumentar, van a perder muchas cosas que los identifica a ellos, que les da esa identidad a ellos. Y esto es algo que es muy importante mencionarlo porque estamos hablando de una vulnerabilidad a la persona, a lo que caracteriza a un pueblo, a una comunidad, ¿no? Y esto lo digo porque pues yo tengo una gran amiga, Caro Leal, que ella es diseñadora de accesorios y ella trabaja mucho con los indígenas Guarao para hacer sus accesorios. Tiene un programa muy bonito de comercio justo, de respeto a la cultura, de empoderamiento y ayudar a estas comunidades que también pues por situación del país se ha visto muy afectada y pues de esta forma se ayuda a esta comunidad donde todo lo que ella produce son zarcillos, pulseras, carteras con fibra de moriche, que es una fibra que se encuentra en el delta. Y los indígenas guaraos pues trabajan con este tipo de material. Entonces imaginémonos que ellos tengan que irse de allí porque aumentan los niveles del río, pierden sus casas, van a perder una fuente de trabajo también, van a perder parte de su, como les decía, de su identidad cultural, porque pues ese tejer fibra de moriche es parte de quiénes son ellos, es lo que los identifica a ellos. Entonces estamos viendo que como país no estamos ajenos a los efectos del cambio climático. Y por supuesto, pues siempre van a existir como que tengan un mayor grado de vulnerabilidad a estos efectos. Y es muy importante a mí siempre me gusta decir que en este mundo todo se conecta. No hay nada que no tenga una conexión. Y lo que pueda estar sucediendo o lo que puedan estar haciendo personas del otro lado del mundo, a nosotros nos va a afectar. Y no porque lo quiero pintar como una catástrofe y como que, bueno, prepárense porque viene el fin del mundo con la crisis climática, sino es más por un tema de realmente practicar esos valores que desde pequeños siempre nos han incluido del respeto, de la conciencia, de la responsabilidad que tenemos como personas. Y si nosotros aquí en Caracas, pues podemos hacer, tal vez no podemos cambiar 100% nuestro estilo de vida, porque bueno, el contexto tal vez no lo ayuda, pero si podemos hacer un pequeño esfuerzo por trabajar estos valores, por el simple hecho de tener responsabilidad sobre nuestros actos para que capaz, si muchos nos unimos, esta situación en Mérida o esto que puede venir a suceder en el Delta o en el Zulia, o incluso lo que está sucediendo actualmente, pues que es más una causa que consecuencia en nuestro Amazonas venezolano, pues entonces ahí empezamos a ver esa empatía, esa conexión de que todo lo que nosotros hagamos conecta y tiene ese efecto dominó, ese impacto sobre otras personas, ¿no? Y Venezuela, pues como les digo, no es ajena a estos efectos. Venezuela no es que, bueno, como nosotros tenemos tal vez las cuatro estaciones, sequía y lluvia, tal vez no nos vaya a afectar mucho la sequía, porque siempre va a llover. No, porque si, ok, capaz no haya sequía, pero comienza a llover todos los días, vamos a empezar a tener inundaciones, vamos a empezar a tener, pues, si no hay tampoco un control y un manejo adecuado, por ejemplo, de los cursos de los ríos, no hay un mantenimiento de residuos, donde, por ejemplo, vemos a cada rato alcantarillas tapadas, pues vamos a seguir propiciando que estos efectos se aceleren y sean mucho más drásticos sobre nuestra población. Entonces, sí, realmente Venezuela, pues, como les digo, es un país con un grado de vulnerabilidad mucho mayor de lo que pueda tener, por ejemplo, Estados Unidos o Europa, que es tal vez los lugares donde mayor conciencia ecológica en cierto aspecto se pueda tener o donde ya se practica a nivel social, pero la realidad es que a nosotros también nos debe importar porque a nosotros también nos afecta. Sí, creo que
poner ese escenario para crear conciencia al respecto es una de las mejores formas para empezar a tomar decisiones y mejorar ese impacto vertiginoso que tiene la humanidad sobre el planeta. Yo intentando aprender al respecto y hay personas que me han dicho, ok, pero ¿qué cambio puede hacer que tú, una sola persona, dejes de usar botellas de plástico? Y yo siempre pienso, ok, pero yo estoy hablando contigo y tú probablemente hables con alguien más y esa persona con otra. Lo que nos vuelve a todos multiplicadores es la información. Entonces, ¿cómo podemos empezar a tener un cambio de estilo de vida que tenga un impacto menos dañino en el ambiente? Sí, hay algo muy importante que mencionas y es que mientras yo estoy dando esta información, tú la estás procesando. Y para mí ese es el primer paso que absolutamente todos debemos tomar, informarnos y educarnos. Cuando no conocemos sobre una situación, cuando no tenemos claro realmente qué es lo que está sucediendo o no vemos tal vez las implicaciones y la magnitud del caso, no tomamos en serio esa situación. Cuando no conocemos tampoco, por ejemplo, el valor que tienen nuestros recursos naturales y humanos, porque también es muy importante mencionar que en la actualidad, pues el hecho de que una sociedad no sea respetada, no sea valorada, no sea realmente dignificada, influye también sobre el cambio climático y esto lo explicaré más adelante. Cuando no reconocemos el valor que tienen esos recursos naturales y humanos, cuando no conocemos la importancia de todo esto, pues simplemente no, no es que, bueno, somos peores personas porque no lo sabemos. Bueno, lamentablemente vivimos en una sociedad donde hay muchísima información y tal vez hay otros problemas, otras cuestiones que nos enfocamos en eso, pero cuando nosotros lo comenzamos a ver y a valorar los recursos, cuando empezamos a conocer los efectos, cuando comenzamos a ver pues realmente que sí existe también una crisis y una problemática desde el punto ambiental, pues allí comenzamos nosotros como humanos, como personas, a tener un sentido de pertenencia. Y cuando tú quieres y tienes algo, tú lo cuidas. Si tú tienes una planta en tu casa, tú la vas a regar todos los días. Si tú tienes un auto, tú vas a tratar de mantener tu auto en buen estado. Si tú tienes una casa, tú vas a mantener que tu casa esté en buen estado. Entonces, eh, ese reconocer y valorar lo que tenemos es el primer paso para poder actuar, ¿ok? ¿Por qué les comento rapidito antes de seguir con la guía sobre el tema del valor humano? Pues a nivel, por lo menos, de industrias, sobre todo en el que más he investigado y en el que más me he desarrollado a nivel de moda, vemos como, por ejemplo, esa producción de moda de las marcas más reconocidas de, pues, a nivel mundial como es Zara, H&M, Forever 21, etcétera. Ellos producen mensualmente una cantidad de ropa de forma excesiva y tienen un costo muy económico. ¿Okay? Realmente es un costo accesible para todo el mundo. Entonces, cuando vemos que estas marcas comienzan a producir semanas tras semanas una cantidad de ropa que surte y suple una demanda inmensa y tiene un costo súper económico, nos preguntamos, bueno, ¿qué hay detrás de todo eso? Y ahí vemos, por ejemplo, como en las fábricas de India y de Asia, pues tenemos personas que están trabajando bajo unas condiciones laborales paupérrimas, donde el salario no es digno, donde no se les paga lo que deberían tener, donde trabajan horas extras y en contextos sumamente difíciles, ¿no? Entonces, ahí cuando nosotros vemos esto, estas poblaciones, por supuesto, al no tener un buen salario, al no tener el tiempo, por ejemplo, para educarse, sino para trabajar, 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 trabajar. Entonces comenzamos a ver como una población que no tiene recursos o educación para poder superarse, pues no van a saber tratar tal vez el buen uso de los residuos o no van a poder educarse para poder mejorar como sociedad. Entonces comenzamos a ver también cómo eso implica y afecta a la crisis climática.
Entonces, cuando nosotros comenzamos a tener conciencia de esto y comenzamos a valorar y a decir, bueno, queremos que esto tal vez sea algo mejor, pues allí es cuando la educación, que a mí me encanta decir esto, la educación se vuelve una herramienta de transformación. En segundo lugar, no hay nada pequeño, o sea, todo lo que nosotros hagamos, absolutamente todo lo que nosotros hagamos, tiene validez. Así tú pienses que, bueno, nada más estoy llevando la bolsa de tela al mercado, eso ya tiene validez. ¿Por qué? Porque la sociedad actúa a través del ejemplo. Nosotros vivimos en una sociedad sumamente influenciable, sumamente influenciable. Quien diga como, bueno, yo soy una persona que no me dejo influenciar, es mentira. Todos en algún punto de nuestras vidas nos dejamos influenciar. Si nosotros comenzamos a ver en una sociedad a 3 personas que decidieron o 2 personas que decidieron utilizar una bolsa de tela, pueden surgir 2 cosas. Uno, lo pueden ver como, bueno, ¿y este qué? O 2, pueden preguntarte y decirte, ¿por qué estás utilizando eso? Y tú le explicas y le dices, y tal vez la persona pueda tomarlo como una información, ok, está bien, me parece chévere, o pueda decir, wow, qué interesante, voy a investigar más y voy a hacer yo también los cambios. Actualmente, gracias a Dios, este segundo personaje que quiere hacer cambios es el que más se está viendo. Y estamos viendo cómo a nivel mundial, pues comienzan a darse nuevas políticas gubernamentales, que ya sea por requerimiento de la sociedad o por requerimiento de lo que está sucediendo a nivel mundial, pues se han dado. Entonces es muy importante que así solamente hagas un pequeño cambio, lo hagas, porque por tu ejemplo, tú puedes inspirar a otras personas a que hagan ese cambio. Sin importar que tal vez tú todavía, pues mira, a mí todavía, no sé, hay personas que me dicen, bueno, yo hago esto, yo uso la bolsa de tela, yo ya tengo mi cepillo de bambú, yo trato de reciclar, pero la verdad es que todavía no puedo dejar de comer carne. Está bien, porque también tenemos que entender que como veníamos trabajando como sociedad, era una forma, una costumbre, y no podemos hacer estos cambios radicales y bruscos de la noche a la mañana, porque también es necesario tener como ese procesar la información de, a mí me gusta verlo de esta manera, bueno, hoy voy a hacer el cambio de la bolsa de tela. ¿Por qué estoy haciendo este cambio? ¿A quién está impactando? Yo poco a poco voy viendo como ese análisis interno de cada uno. Bueno, mi próxima meta va a ser, no sé, hacer una compostera en casa, buscar la manera de que los residuos orgánicos comiencen a investigar. Y es un proceso que tú no es que vas a agarrar las cáscaras de cambur, todo lo que sería las frutas, los vegetales, y lo tiras al jardín y listo. No, uno tiene que investigar, uno tiene que informarse, uno tiene que aprender y poco a poco y eventualmente hacer estos cambios. Entonces, pues prácticamente es muy importante pues que nos informemos y que sepamos que, que estos pasos que nosotros damos, por más pequeños que sean, son importantes, porque nosotros, como comentaba, somos una sociedad completamente influenciable y en algún punto alguien nos va a ver, en algún punto alguien nos va a escuchar, en algún punto alguien nos va a preguntar por qué estamos haciendo lo que hacemos o por qué estamos utilizando lo que usamos, y van a querer cambiar también, van a querer tomar ese paso y hacer esos cambios. Y cada uno de estos cambios, por supuesto, tienen que ser, a mí me gusta mucho recomendar que no sea como, bueno, hoy desperté y ya voy a botar todo lo que tengo y voy a comenzar y cambiar todo. No, no, no. Si tú todavía un champú en pote de plástico y está casi completamente completo, termínalo de usar. No lo botes, termínalo de usar, y eventualmente en ese proceso que lo terminas de usar, pues infórmate, averigua, empieza a hacer tu estudio de realmente cuál es una mejor opción, que en este caso pues son los champú en barra, que no vienen con envases ni nada. Entonces, bueno, tú comienzas a averiguar y cuando se acabe ese pote de champú, pues haz tu cambio a tu champú en barra. Pero no es que ya voy a dejar de usar todo y boto todo lo que tengo, porque pues tampoco la idea es que si ya invertiste un dinero en un champú y está casi completo, pues utilízalo y termínalo, ¿no? Y esto es muy importante mencionarlo porque
muchas veces pensamos que bueno, ya también el ser ecológicos es que vamos a, ahora, si antes comprábamos todo o muchas cosas que no eran, ahora, sí, mira, voy a comprar todo ecológico, pero tenemos el mismo ritmo de compra, pues no estamos haciendo tampoco nada, ¿ok? Y eso también es muy importante. Actualmente en el mundo donde vivimos, pues nos demanda, nos exige que vivamos a una velocidad donde todo tenemos que comprarlo rápido, hacerlo rápido, vivimos rápido y no nos detenemos. No nos detenemos tal vez a decir, hoy, por ejemplo, voy a pararme en la mañana y por 10 minutos voy a dar gracias a Dios y ver por la ventana y decir qué bonito está el día. Y no lo digo desde un punto de vista hippie o filosófico o lo que sea, sino porque realmente no nos detenemos a pensar, no nos detenemos a agradecer, no nos detenemos a valorar las cosas que tenemos. Y ese es el problema que ha sucedido, que como no nos hemos detenido a valorar, lamentablemente no hemos dado con la importancia de las cosas y por eso al no darle ese valor, pues simplemente las dejamos, las desechamos, las dejamos de usar, las olvidamos y ya, no hay problema. Eso, no importa que eso se dañe, no importa que eso se bote, porque pues tiene valor. Y no, tiene mucho valor, y no a nivel económico, no quiero que suene como, bueno, vamos a volvernos materialistas, no, sino que tal vez esa silla donde tú estás sentado en estos momentos, más allá de que haya costado, no sé, vamos a ponerle, imaginar, vamos a volvernos locos y decir que costó $5,000, no es porque haya costado $5,000, es porque se necesitó árboles donde vivían animales, árboles que estaban reteniendo dióxido de carbono para que el planeta no se calentara. Estamos hablando de una persona que tuvo que cortar ese árbol y que tal vez necesitaba ese dinero para llevarlo a su casa a dar de comida a sus familiares. De una persona que se paró tal vez a las 3 de la mañana para poder llegar al sitio de trabajo. Entonces, cuando comenzamos realmente a valorar, como digo, los recursos humanos y naturales, más allá de los económicos, de algo, comenzamos a entender y a darle ese gracias por lo que tenemos, va a valorar realmente lo que tenemos. Y ese proceso de detenernos, analizar, educarnos, dar estos cambios paso a paso y llevar una vida más consciente es lo que desacelera el mundo, es lo que desacelera a las sociedades, es lo que cuando empezamos a ver como ya no voy a comprar, por ejemplo, ropa todas las semanas, sino que realmente necesito tanta ropa así como así. Cuando empezamos a decir, bueno, en verdad puedo hacer más con lo que tengo en el closet, puedo inventar, puedo ser creativo, dejar de comprar tanta ropa, pues entonces ahí vemos cómo el mundo comienza a desacelerarse, cómo nosotros comenzamos también a valorar más cosas. Y pues si muchas personas pudieran hacer este tipo de cosas, yo creo que realmente todo sería diferente. Cuando mencionabas el ejemplo del pote de plástico, ahí, como les digo, a mí me gusta explicar todo de las conexiones, más allá de que, bueno, es que vi un video donde había una tortuguita con un pitillo o una pajita, dependiendo de donde nos escuchen, un popote en la nariz, y pues, ay, voy a dejar de usar eso para que la tortuguita no se haga daño. O, por ejemplo, no, es que vi una noticia donde había una ballena que tenía más de 80 bolsas de basuras en el estómago. Ay, voy a dejar de utilizar bolsas negras de basura por la ballenita. Yo siempre digo, véanlo más allá, véanlo mucho más allá. Yo les voy a poner un ejemplo. Como les digo, a nivel de moda, ¿ok? Desde el año 2000, más o menos, la producción de ropa ha aumentado muchísimo y 60% de la ropa que se produce actualmente es de fibra de poliéster, es decir, plástico, ¿ok? Vamos a verlo así. Es poliéster, el poliéster es plástico, es una fibra que viene del petróleo y pues es de allí. Poli, siempre para que sepan, cuando todo lo que diga poli, el poli es de polímero y eso es plástico. O sea, en términos científicos es plástico, ¿ok? Cuando nosotros lavamos nuestra ropa, tomando en cuenta que el 60% de la producción, y si nosotros vemos y revisamos nuestro closet, vemos que todo dice 80% poliéster o cosas así, o látex, no sé qué, bueno, todo esto
es plástico, cuando nosotros vamos a lavar estas prendas, se produce un desprendimiento muchas veces de fibras, pequeñas fibras, muy, muy pequeñitas, que se llaman microplásticos, ¿ok? Estos microplásticos son tan pequeños, que un filtro de lavadora no los puede retener. Y lo que hace es que pasan a las corrientes de agua, comenzando por las corrientes pues de subterráneas. Estas corrientes pues comienzan a moverse y pasan a los ríos. Entonces vamos a imaginar que el agua aquí en Caracas, vamos a imaginarlo así, el agua que nosotros utilizamos de la lavadora pasa, se desecha en las aguas subterráneas y terminan en el Guaire. Muchas veces nosotros vemos el Guaire, que es el río que está aquí en Caracas, como un río que está aquí en Caracas y listo y no termina en ningún lado. Y no, este río termina en el océano, en el mar Caribe, en el océano Atlántico. Y cuando llegan estos microplásticos que van viajando por las aguas subterráneas, pasan por el río Guaire y llegan hasta el océano, estos microplásticos pues nunca desaparecen. Es muy importante mencionar que el plástico no es que se descompone, el plástico no se destruye, no, el plástico se fragmenta, es decir, nunca desaparece, y cuando llegan a estos microplásticos, llega a ser una tentación, por así decirlo, para los fitoplancton, que son unos microorganismos que están en el océano, son sumamente pequeños, y estos microorganismos se alimentan de estos microplásticos. Por supuesto, así como la ballena que murió por las 80 bolsas de basura, estos microorganismos van a sentir que están comiendo, pero no se están nutriendo, y también pueden comenzar a reducirse en cantidad de población. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con estos microorganismos, estos fitoplancton? Ellos son el primer eslabón de la cadena alimenticia para los animales de marinos. Y segundo, ellos producen más del 50% del oxígeno que liberamos, que respiramos. Y además son una fuente de absorción de ese dióxido de carbono que está promoviendo el calentamiento global y la crisis climática. Entonces, si nosotros vemos que empezamos a desaparecer, se empieza a desaparecer o se empieza a tener un desequilibrio en estos organismos, pues nosotros también empezamos a tener una pequeña, digamos, influencia de esto, ¿no? También nosotros nos va a afectar en algún punto. Entonces, por eso a mí me gusta siempre decir, no es que solamente va a afectar a la tortuguita o a la ballenita o bueno, los pajaritos que hemos visto. No, todo se conecta en este mundo, absolutamente todo, todo. Si tal vez nosotros vemos que alguien corta un árbol, más allá de que le estás quitando el hábitat a una gran cantidad de biodiversidad, estás quitándonos también una fuente de oxígeno, estás quitándonos también una fuente de absorción de dióxido de carbono. Si alguien, por ejemplo, que está produciendo comida, está cosechando comida y utiliza fertilizantes o utiliza todo este tipo de cosas para que el proceso sea más rápido y los hongos o las plagas no se coman las cosechas, estás contaminando un suelo que también absorbe dióxido de carbono. Y si tú contaminas ese suelo, no va a tener esa función, no va a poder usar su función al 100%. Es como que si a nosotros, ni Dios lo quiera, pues nos quitaran un brazo o una pierna. Como personas, vamos a limitarnos en algún punto. O nos quitaran, por ejemplo, los dos brazos y las dos piernas. Nos vamos a limitar en nuestro funcionamiento como humanos. Prácticamente eso es lo que pasa. Eso es lo que, por ejemplo, el también estar consciente de bueno, qué tipo de alimento estoy consumiendo, qué tipo de ropa estoy vistiendo. Porque si tengo en el supermercado la manzana sin plástico y la manzana envuelta en papel emboplast, ¿por qué tengo estas dos opciones y cuál va a ser la mejor? Entonces, cuando nosotros también comenzamos a cuestionar no solo los procesos, sino también nuestras decisiones, bueno, ¿qué puede ser lo mejor para mí, para el planeta, para mis vecinos, para todo el mundo? Pues ahí entonces nosotros comenzamos a tomar mejores decisiones como consumidores. Cuando, por ejemplo, decimos, ya no voy a comprar ropa todas las semanas, sino que nada más voy a realmente a pensar qué es lo que necesito.
y ver cómo lo puedo combinar con todo lo que tengo en el closet y ver si realmente se adapta a mi estilo y ver si realmente es necesario, pues ahí ya nosotros estamos haciendo un cambio. Entonces, a mí siempre me gusta decir que más que hacer el cambio bueno, haz el cambio a usar ahora ropa tal vez de lino, de un lino orgánico o de una marca que tú sepas que los trabajadores tienen un buen salario. Más allá de todo eso, yo creo que el primer cambio que todos, como decía al principio, tenemos que hacernos es educarnos, analizar, cuestionar y actuar. Eso es lo que realmente tenemos que hacer. Esa para mí es la guía base de todo cambio para poder aportar un granito de arena. Y por supuesto, pues, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, mira, ¿qué acciones podemos tomar? Bueno, sí, mira, mi recomendación y los primeros pasos que yo hice fue tratar de reducir el plástico, tratar de consumir productos que tengan un enfoque más sostenible, tratar de buscar alternativas que no sean tan contaminantes, eh, y pues ya como activista, comenzar a educar, comenzar a promover estos cambios y pedirle a nivel, porque esto es algo muy importante también que hay que reconocer que estos cambios no solamente tienen que venir de la sociedad, esto es una transformación que tiene que ser sistemática, es decir, que tiene que ser sociedad, gobierno e industria, y pedirle a las industrias, pedirle a las marcas, pedirle a los gobiernos que comiencen a crear políticas, que comiencen a crear procesos que sean más responsables y gobiernos y conscientes. Entonces creo que esto es también un paso importante para todos, ¿no? No, qué buen mensaje para terminar. Ya estamos sobre el tiempo que tenía estimado. Pero de verdad que ha sido una charla demasiado fructífera. Creo que nos vamos todos. Bueno, yo me voy y espero que el que esté escuchando se vaya igual. Con un mensaje bien bonito. Creo que cuando te preguntaba por. Bueno, no, cuando te preguntaba por guía, me imaginaba algo así como dejar de usar plástico. O no dejar de usar plástico, sino que como que llevar tu bolsita al mercado, disminuir el consumo de carne, cosas más así como del día a día y de hacer. Pero ciertamente que ahora que te escuché, sí, creo que no hay mejor consejo que el que nos acabas de dar y es ese, el de educarnos. De verdad, muchas gracias. No, por favor, gracias a ti. Y bueno, para hacerles una guía rápida, entonces en ese aspecto, pues yo les recomiendo rapidito que pues comiencen sí a reducir su consumo de plástico, hacer esos cambios, por ejemplo, de una bolsa de tela a utilizar bolsa de tela, tratar de buscar, por ejemplo, los champú en barra, llevar sus utensilios, utilicen, por ejemplo, no coman en la calle tal vez, sino si trabajan en la calle, no coman en la calle, lleven su propia comida siempre, así evitan tal vez esos cubiertos de plásticos que muchas veces dan en los lugares, lleven su propio termo de agua. Como les digo, busquen también el utilizar fibras más nobles a la hora de vestir, busquen también utilizar ropa que sepan que los trabajadores son respetados y que les pagan. Los invito también, por ejemplo, mi última, como yo le digo, mi último experimento es que estoy haciendo ahorita un limpiador multiusos en casa, que es con conchas de naranja y vinagre. Lo dejo 4 semanas en un pote cerrado y luego eso lo mezclo con agua y pues es buenísimo como desengrasante para quienes tengan cocinas, les pueda funcionar. También los invito a, si no quieren todavía como, bueno, ser vegetarianos o veganos de una, traten de reducir un poco su consumo de carnes y aumenten su consumo de vegetales. Pueden pues ponerse 1 o 2 días a la semana para comer proteína animal y pues el resto comen alimentos un poquito más nutritivos en vegetales. Pueden crear también su compostera en casa, siembren en casa, siempre tengan su albahaca, tengan sus tomaticos, tengan sus pimentones, su ajo porro. Además que esto no solamente pues los distrae y también
les da como un ambiente más hogareño a la casa, pues es algo súper positivo, porque empiezan también ustedes a ver los procesos de cómo crece una planta, de cómo se valora todo esto, ¿no? Y pues yo creo que sí, esos son como algunos tips rapiditos para que puedan tener en sus casas, pero como siempre les digo, edúquense, conozcan, indaguen y sean parte del cambio porque es muy necesario. Y de verdad, gracias por abrir estos espacios para hacer ese primer paso que es educarse y conocer más sobre esta crisis y qué podemos hacer para ser parte de ese cambio. Pueden encontrar a Vanessa en Instagram como @bancampi. Tiene un contenido muy nutritivo que a mí me encanta. Y si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por escuchar el episodio. Cuidar el planeta es tarea de todos y es algo que 100% apoyamos en Hola Cayena. Hasta el próximo jueves.